El punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestro panelista habitual, invitado en esta mesa de Frente a Tabasco, al licenciado Uldárico Canto. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí de Frente a Tabasco. Le mandamos un saludo a nuestro amigo licenciado Feliciano Calzada, quien seguramente a partir del próximo programa ya se reintegrará con nosotros nuevamente en esta mesa de Frente a Tabasco. Pues bien, Uldárico, pues ya es el segundo programa de este año. Así es. 7 de enero ya. Aunque este programa en radio se transmitirá mañana a las 12 del día, por XHBX en el 89.7 de FM, y estaremos a 8 de enero. Pero bueno, en estos primeros días del año, ¿qué tenemos en la política aquí en Tabasco? Primero, las comisiones, digamos, podríamos hablar del Congreso, esta fricción, digamos, que ya se empezó a dar, o que se dio en el Congreso por la distribución de las comisiones. Recordarán ustedes que el primer día de sesiones del Congreso, cuando se iban a asignar estas comisiones, se levanta de la mesa de negociación Manuel Andrade y Federico Madrazo. En declaraciones de Federico Madrazo, él dice que el PRD se está avasallando con las comisiones y que están escogiendo las mejores comisiones y que los están dejando sin oportunidad para los demás partidos políticos. Posteriormente se dice, bueno, se levantan los dos de la mesa de negociación, pero al día siguiente Federico aprueba las comisiones que se dan en el Congreso, tocándole al PRD 11, al Verde 4, no, al Verde 5 y al PRI 4. Ahí eso fue motivo de alguna pequeña fricción, no sé si pequeña o gran fricción, entre el PRI y el Verde, debido a que el PRI pues acusa al Verde de que se agandalló y que traicionó al PRI al avalar las decisiones de la Junta de Coordinación Política. Otras versiones hablan de que, bueno, Federico Madrazo, al ver que Manuel Andrade estaba negociando aparte para el PRI sus comisiones, pues entonces él dijo, bueno, a mí me van a dejar con menos, yo también voy a negociar por aparte. El caso es que el PRD se queda con 11 comisiones, el PRI con 4, a pesar de que el PRI tiene mayor cantidad de diputados locales que el Verde, y llama mucho la atención que diputados independientes, como en el caso de esta diputada que era del Verde, pues le dan una comisión. Para muchos se ve como un pago de factura, ellos dicen que no, pero se nos hace muy raro que un diputado independiente sea presidente de una de las comisiones. ¿Cómo ves tú que estuvo esa repartición? ¿Realmente hubo un agandalle del PRD? Bueno, había que analizarlo desde diversos ángulos. Creo que importante subrayar es las comisiones que están en el seno del Congreso local o el Congreso federal o incluso en el Senado. Es importante porque también implica que quienes presiden comisiones obviamente obtienen otros ingresos extraordinarios por trabajos que se realizan al interior de estas comisiones. Pero sobre todo también cuando se dan las situaciones en torno a los cambios reglamentarios de ley
o de los temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad, con salud, con migración, con gobernación, todos esos temas, pues quien preside prácticamente las comisiones, el partido que tiene una gran ventaja, bueno, de cómo manejar el tema y cómo manejar las problemáticas que se presente. Por ejemplo, cuando las cuentas públicas, en el caso de quienes manejan la cuestión hacendaria, bueno, pues ahí también prácticamente quienes manejan las comisiones, los presidentes, tienen la mayor información, son los que saben si van a bajar o no, o cómo lo van a hacer para tener la información de las cuentas públicas, en este caso de los tres poderes. Entonces, por eso es importante que los partidos políticos puedan obtener mayores ventajas de comisiones. Le da fuerza, le da una serie de canonjías. En ese ámbito, bueno, yo creo que aquí se da un caso. De acuerdo al proceso anterior, obtiene más diputados el PRD. En segundo lugar, el PRI. Y en tercer lugar, el Verde, después Morena, y ahí te vas. Y tiene, por ejemplo, el PAN, el Movimiento Ciudadano y el PT, en este caso una representación también. Por lo tanto, entonces, por fracción parlamentaria, se supone que el PRD debería tener, dijéramos, mayoría de estas comisiones. En segundo lugar, podría ser el PRI. Y en tercer lugar, en este caso, el Verde, y así sucesivamente. Sin embargo, resulta que de manera sorpresiva el PRD acuerda con el Verde Ecologista, con Morena y con los demás partidos, y dijeran, como se agandallan al PRI y lo dejan prácticamente con menos comisiones. Esto es que creo que una lógica es que debería ser que el PRI obtuviera más presidencia de estas comisiones que el Verde, porque tiene más diputados. En esa lógica. Sin embargo, si nos vamos también a la otra lógica, es que cuando se llega a una Cámara de Diputados, el sentido parlamentario y legislativo es precisamente que los diputados tengan capacidad legislativa de cabildeo también, sepan cabildear, acordar y tener, de acuerdo a los temas, bueno, pues acuerdos que permitan, bueno, salir adelante. Yo creo que en este caso, para la distribución de estas comisiones, bueno, más que un agandalle, resulta que resultaron más listos los del Verde, acordaron, bueno, pues con José Antonio de la Vega, del PRD, que es el que preside esta fracción, y bueno, pues, y dijéramos lo que antes había hecho el PRI, que mantenía el control de todas las comisiones y solamente negociaba con los partidos y le daba lo que quería, o lo que más o menos consideraba, pues ahora se le aplicaron prácticamente al PRI. O sea, chamaquearon a Manuel Andrade con toda su experiencia. Pues así todo parece indicar. Porque, bueno, pues de no ser así, el PRI quizás debería tener la segunda posición, dijéramos, en torno al número de comisiones. Y resulta que, bueno, pues para todo es conocido que se dio este caso. Pero por el otro lado también es importante subrayar y analizar. Dejó muy claro el PRD que, bueno, pues no hay moralidad tampoco en esto. Porque ya había comprado, no para esta votación solamente, sino compró a una gente diputada del PRD. Del Verde. Del Verde. La compró, ya la sacó del Verde Ecologista, y resulta que se convierte en una independiente antes de empezar, y le dan una comisión, le hacen presidente de una comisión a una gente que es independiente. Ahí no es posible. Que no tiene ninguna fuerza política. Por lo tanto, no debió haber. Claro. O sea que prácticamente en estricto sentido, aunque todos los diputados tienen derecho a ser presidentes de alguna comisión, pero bueno, realmente esta exdiputada del Verde,
que como se dice o mencionas tú, fue comprada por el PRD para que se saliera del verde y se convirtiera en independiente, pues la premian con una comisión. Suena raro. Sí, no, entonces ahí deja muy claro, por lo tanto, que vamos a tener 3 años donde lo que va a importar finalmente es que la compradera de diputados, porque ya de entrada, dijéramos, no hay moralidad política o no hay moral en los trabajos legislativos que vienen. Ya estamos viendo que, bueno, pues por encima de cuestiones ahí de apego a quien el partido que le dio la oportunidad, pues cada quien de los diputados va a hacer un gran negocio en vender su voto. Bueno, eso es lo que se deja ver de esta primera acción ahí en el Congreso local. Y por otro lado, bueno, falta todavía de nombrar las direcciones propias en el Congreso. Y en este sentido, por ejemplo, hay molestia, hay cierto malestar entre los priistas, porque resulta que Manuel Andrade, que es el jefe de la bancada, el líder de la bancada del PRI, quien podría estar negociando precisamente estos nombramientos de direcciones en el Congreso, pues no está en el Estado. Resulta que está en Colima, porque recordarán ustedes que fue nombrado delegado especial en Colima. Las elecciones en Colima, que se anularon y se vuelven a repetir, será el 17 de enero, creo. Así es. Entonces, bueno, pues por motivo de su otro encargo, Manuel Andrade, pues está fuera del Estado, está en Colima. Entonces hay cierto malestar entre los diputados priistas o entre los priistas en general, porque no va a haber quien defienda precisamente estos nombramientos, y si se agandallaron con las comisiones, pues lo más seguro es que las direcciones también quedarán en manos ¿Del PRD? pues del PRD. Para Pues hablar ahí claro, sí, ¿no? yo creo que ahí como es el manejo, yo creo que ahí, como es el manejo ya de la Cámara de Diputados en materia administrativa en términos general, pues obviamente que el PRD pues va a tomar prácticamente todas las direcciones significativas y va a manejar la cuestión presupuestaria, la cuestión de jurídica, la control de la oficialidad, todo, dijéramos. Y como siempre se da, a lo mejor la cuestión de la allá de que se da de la biblioteca, pues se la da a algún partido. Pero lo demás, yo creo que ahí ya está planchado el asunto. Todo parece indicar que sí, ¿no? Sí, claro. Esté aquí Manuel o no esté aquí. Sí. O sea, es irrelevante que esté presente o no esté Sí, porque presente. realmente, insisto, el PRD tiene una mayoría en este momento y a pesar de que se preveía o se veía o se creía que el PRI pues estaría muy en mancuerna con el Verde en el debate legislativo, pues ya estamos viendo que no es así, que también en este caso pues los demás partidos ya están, dijéramos, transando con el PRD. O por lo menos cada quien llevando agua para su molino. Así es. De manera independiente. Aunque dice Federico Madrazo que eso no implica que para esta elección extraordinaria de nuevo alcalde del Ayuntamiento de Centro no vayan a poder ir juntos PRI y Verde. Es decir, que eso fue simplemente un evento en el Congreso, pero que sigue en pie la posibilidad de que hayan candidaturas comunes, que no es alianza, sino candidaturas comunes. Se habla mucho de que puede haber una candidatura común tanto del Verde, o sea, del Verde y del PRI. Hoy, para muchos fue sorpresivo un recorrido que hicieron por el centro de la ciudad de Villahermosa, en la zona remodelada, Rosalinda y Evaristo. ¿Por qué sorpresivo? Porque, bueno, Evaristo fue el candidato del PRI, Rosalinda fue la candidata del Verde en la pasada elección, la que se anuló por el cochinero espantoso que hubo en esa elección. Y llama la atención porque, bueno, ahora van juntos haciendo un recorrido en la zona remodelada. Esto obviamente lleva un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que lleva esto? De decir, bueno, PRI y Verde pueden ir juntos. Aquí el problema es este.
Rosalinda no sabemos si sigue perteneciendo al Verde, aunque Federico Madrazo, porque ha expresado Rosalinda de viva voz que podría buscar una candidatura independiente, es decir, no con el Verde. Y por otro lado, bueno, Federico Madrazo insiste que ellos siguen impulsando hasta este momento a Rosalinda López Hernández como la candidata del Verde. Incluso hay un comentario, dicen ahí, de Rosalinda, que ella podría declinar por Evaristo y Evaristo declinar por ella. Yo no entiendo si hizo esa declaración Rosalinda, a mí no me queda muy claro, porque bueno, para empezar todavía no es candidata del Verde, y está todavía por verse si es candidata del Verde. Entonces, ¿quién va a declinar por quién, no? Bueno, yo creo que aquí en el caso en el caso de todo esto que se está dando al interior de los partidos políticos que van a competir para la elección extraordinaria de centro, bueno, pues ya se venció el plazo para que los partidos políticos se fueran en coaliciones, es decir, juntos, un mismo emblema, en una misma plataforma y compartiendo muchas cosas. Ya se venció el periodo por ley. Ahora lo que resta es que para el día 28-29 de enero se vence el plazo para las candidaturas común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por un lado, en el caso de la candidatura común, bueno, resulta que los partidos políticos van a aparecer en las boletas estos partidos, pero con el nombre del candidato que ellos van a tener coincidencia en la elección. Por lo tanto, aquí lo que pudiera dar es que los partidos políticos que todavía pudieran acordar estas candidaturas comunes van a llegar a acuerdos para que un partido registra el candidato y los demás se anotan para sumarse desde su trinchera. Es decir, van a hacer trabajo político en sus partidos con la gente para que en este caso voten por ello, pero a la vez voten por el candidato. Si, por ejemplo, el PRI y el PRD, el PRI o el Verde, se van en candidatura común, los votos que saca el Verde y los votos que saca el PRI, más los votos que se sacan en juntos, todos se sumarían a un solo candidato, dependiendo quién sea, ¿no? Es decir, en la boleta, si fuera el caso, por decir algo, que fuera Evaristo, el abanderado como candidato común, con el logotipo del Verde aparecería Evaristo y con el logotipo del PRI también aparecería Evaristo. Y aparecería también una tercera opción que sería junto. Ahí, entonces se sumarían prácticamente los dos más Cuando se da el caso de coalición, nada más aparece exactamente el lema que unifica a todos. El emblema de los dos partidos. Y además las plataformas y una serie de prerrogativas, todo se va junto. Pero también es importante que el hecho de que hayan candidaturas comunes no quiere decir que van a rebasar el tope del gasto de campaña cada uno de ellos. Es decir, el tope de campaña sigue siendo el mismo. Y se acuerda aunque exactamente, aunque vayan por 2, 3, 4 partidos. No puede ser que cada quien va a dar un recurso con el tope, no. La suma del gasto de todos los partidos que se vayan en candidatura es por común, candidato, no por partidos. Candidato, así es. Por lo tanto, no deben rebasar el gasto de campaña. Que por cierto, aquí estaba yo leyendo en muchos de los medios de comunicación que ya también se abrieron las candidaturas de los partidos políticos, su proceso interno. El PRD ya abrió su candidatura, su proceso interno, se apuntó nuevamente Gerardo Gaudiano y se apuntó otra gente para competir entre ellos. Ahí. Aquí lo que llama la... Suena farsa, ¿no? Pues sí. A comparsa. Pero lo que llama la atención que hoy leía en todos los medios de comunicación es que, bueno, pues resulta que a pesar de que decía Gerardo Gaudiano de que ya era el presidente, que había ganado por más de 60,000 votos, solamente hubieron como 200 gente que lo acompañaron en la inscripción de hoy. Todos los medios hablaban exactamente de este caso. Bueno, pues ¿cómo es posible
que una gente que se supone que ganó por miles de votos no pudo llevar a su registro a más que 200, a lo sumo 250 gente. Entonces, bueno, pues ahí también es significativo de lo que pudiéramos decir, bueno, pues, ¿por qué se dio la anulación de una elección? Quiere decir, como se señaló por parte de los tribunales, pues la elección fue una farsa, los datos son irreales, nadie sabe a ciencia cierta quién obtuvo el triunfo en estas elecciones, porque todo se alteró, las actas, la votación, se cambiaron las urnas, y bueno, hubieron tantas anomalías que, como decían los magistrados del Tribunal Superior, bueno, pues no hubo una votación que pudiéramos decir que es lo que la gente votó en ese proceso. Nadie puede determinar si ganó el PRI, ganó el PAN, ganó el PRD, ganó el Verde. Eso fue realmente una cochinada que se dio en ese proceso. Así es. Aunque bueno, yo debo decirte también algo. El llevar miles de gentes al registro tampoco implica que se tiene la mayoría de la población. Por supuesto. Pero sí es o sea, es un pequeño reflejo. Pero no cuenta, es decir, no se refleja pues en ningún resultado. A lo mejor sí una falta de convocatoria tal vez, o tal vez no quisieron hacerlo multitudinariamente, ¿no? De que fueran miles y miles y miles a acompañar a un registro, cuando lo que verdaderamente cuenta es el día de la votación, el voto que se deposite. Claro, pero sí, aquí en este caso, bueno, la idea es que si tú realmente fuiste un candidato que se supone que ganaste una elección, que eres, bueno, pues por muy pobre que tú fueras, tú pues, podrías llevar 1000 gentes, y además, algo más digno, decoroso. Y además con ese halo de víctima, ¿no? Sí. De cómo se están manejando ellos, de que son víctimas porque los despojaron de un triunfo, entre comillas, ¿no? O un supuesto triunfo. En fin, es un dato ahí. Y en lo que comentamos también, por ejemplo, en el caso de que hoy Rosalinda López Hernández y Evaristo Hernández Cruz, ambos candidatos ya en la elección anterior, compartieron mesas de un café y recorrieron realmente la zona del centro de esta ciudad. Bueno, pues lo que nos están dejando es una lectura, porque no es fortuito, no fue nada más de que se les haya ocurrido hacer exactamente este encuentro. Fue acordado, fue planeado, y bueno, lo que están diciendo ellos en esta lectura es que ya han amarrado para ir juntos. Según dice, por ejemplo, Rosalinda, o va a declinar a Evaristo por mí, o yo voy a declinar por él, pero ya dejan ver de que van juntos en dicha elección. El problema o la gran cuestión es que ninguno de los dos es claramente el candidato de su partido. Ni Rosalinda del Verde, ni Evaristo por el PRI. Entonces, bueno, como que todavía están tejiendo un poco en el vacío, creo yo. El mensaje, claro, es ese, ¿no? Entre nosotros no hay pleito. Si es una, yo lo apoyo. Si es el otro, yo también lo apoyo. Faltaría ver si realmente van a ser ellos los candidatos. Sin embargo, fíjate que para el caso, por ejemplo, del PRI, también en la mañana tuvo este recorrido, cada quien haciendo su trabajo. Por ejemplo, para el caso de Evaristo, no tan solo, dijéramos, se plació con el caso de Rosalinda y su equipo, sino que también, bueno, pues concurrió a un desayuno que le dieron prácticamente ahí los demás aspirantes que siempre han salido al interior del PRI, como es el caso de pues, Mario Yergo, como es el caso de Lorena Borregar, Máximo Moscoso, Adrián Hernández. Este grupo que cada vez que hay una elección en el centro, pues salieron a decir que deberían ser uno de ellos, pero que en términos de porcentajes de votación o de simpatía dentro de las encuestas, bueno, pues no reflejan realmente una gran competitividad. Estos también ya hoy, prácticamente en un desayuno, bueno, pues acordaron ahí algo que es
independientemente de lo que pueda darse que hoy sale la convocatoria por la noche, ya debe haber salido o está por salir, bueno, pues que irían en unidad, con un candidato en unidad para enfrentar este proceso extraordinario. Es decir, que no se piensan registrar Que no se piensa registrar más de uno. Más de uno. No, que no se piensan registrar dos, que piensan registrar un candidato de unidad. Es decir, están apostándole el caso de estas gente del PRI. Bueno, tener un candidato fuerte y que no vuelva a suscitarse lo que se dio en la elección extraordinaria, que en virtud de sus grandes problemas internos generaron también sus debilidades y generaron también problemas que, bueno, que una campaña política como se va a dar ahorita, tan competitiva, bueno, pues yo creo que es importante que los partidos políticos al interior de sus respectivos institutos políticos pues lleguen con plena madurez. Y para el caso, por ejemplo, del PRI, bueno, pues tienen que ver quién es el candidato que mayor rentabilidad le puede dar, como creo que lo harían los demás partidos políticos. Claro. Lo que llama ahí la atención, lo cual suena muy bonito, qué bueno que hay un candidato de unidad en el PRI. El problema está en que ese grupo mayoritariamente se inclinó por Adrián Hernández Balboa. Entonces dices, bueno, ¿y Evaristo qué? Evaristo fue el candidato no tanto porque anterior. Inclusive ya en el caso de Máximo Moscoso y todo, ya inclusive declararon que en favor de Evaristo. Pues yo lo que leí fue que el grupo de Lorena, estos proponían como candidato de unidad, en dado caso, Adrián. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque entonces implica, y por eso decía yo, bueno, cómo esta declinación de Evaristo a favor de Rosalindo, de Rosalinda a favor de Evaristo, si todavía no está claro quién podría ser el representante por el caso del PRI, cuando se ve claramente que al interior del PRI hay problemas y serios. Hay problemas y serios. En este intento que hubo entre esos tres aspirantes, nuevamente, a ser los candidatos, pues se ve que no hubo una unidad otra vez. Entonces, ahí está la disyuntiva. Bueno, si sale uno, ¿lo van a apoyar los otros? No, yo pienso que, mira, desde mi perspectiva ahí también algo es fundamental. El PRI, para que tenga 2018, tiene que ganar la capital. Si el PRI no gana la capital, se le va a complicar prácticamente el 2018. Yo creo que va a ser muy difícil recuperar la gubernatura. Porque bueno, pues tendría casi el PRD pues todo el pastel servido ahí y aunado a todo lo que el recurso público que utilizó el erario público, dijéramos ahí, para las elecciones, pues, y el pleito de los propios priistas, pues entonces yo creo que no tendrían nada que hacer en el 2018 más que acostarse a dormir, porque realmente no creo que les alcance, sinceramente, que puedan ser competitivos por lo menos para el 2018. Claro, sí, definitivamente, obviamente, se le allana al partido el camino, a cualquier partido, ganando la presidencia de centro, por supuesto, aunque no es 100% determinante, pero sí se le allanaría mucho el partido. Aquí la pregunta es, ¿se sumará realmente Adrián, Lorena y todos los demás a Evaristo? ¿O Evaristo se ayudaría a un Adrián en el supuesto caso que el CEN decida que Adrián sea el abanderado? Eso es lo que está sobre la mesa de discusión y sobre la mesa de dudas, ¿no? Evaristo aceptaría que fuera Adrián, Adrián aceptaría que fuera Evaristo, o sea, no es de que acepten o no, se sumarían realmente a la campaña para que ganara el candidato de ese partido, si no es uno de ellos. A mí me parece que ahí hay una ruptura importante. Bueno, yo pienso ahí, mira, de entrada, el candidato ya determinándolo el partido, en el caso cuando ya determina el PRI su candidato, bueno, pues convoca a todos a que se sumen. Y el que no se quiera sumar, bueno, pues ya serán otras circunstancias. Cuando tuvimos la elección en el 2012, donde el candidato contra viento y marea resultó Jesús Alí,
bueno, pues todos los demás tuvieron que sumarse. No les quedó otro camino porque ya camino. Que tuvieron problemas internos y bueno, pues también ahí están los resultados que se dieron en el 2012. Bueno, pues se pueden ahí decir, son las consecuencias. Pero cuando ya el PRI determina candidato, brinque y salte quien sea, pues va para adelante, El candidato es ese. Faltaría ver que realmente los otros que fueron aspirantes van a apoyar a ese candidato. Eso es lo que yo veo ahí un gran signo de interrogación y veo ahí un peligro que puede tener el PRI, de que pueda haber una cierta división mediana, pequeña, grande, del tamaño que sea, pero a estas alturas una división en cualquier partido yo creo que es ponerlo en franca desventaja. Pero en un principio suena muy una combinación ganadora, digamos, estas candidaturas comunes entre el Verde y el PRI. Suena como algo ganador, algo que puede ganar, digamos, con cierta facilidad a un candidato máximo al del PRD, que es un partido muy desprestigiado en Tabasco, con un expresidente municipal perredista muy desprestigiado, con un trabajo verdaderamente muy malo, con un gobernador perredista muy malo, con un gobierno lleno de corrupciones, etc. Esta alianza o candidaturas comunes entre PRI y Verde se ve como una posibilidad ganadora, pero no se ve tan fácil y tan ganadora si hay divisiones en cualquiera de estos dos partidos. Sí, desde luego, pero esta semana ya creo que se deben determinar los candidatos y podríamos decir, si hoy sale la convocatoria para el caso del PRI, pues estaríamos viendo que la inscripción de los aspirantes sería el día sábado, viernes y sábado, tendríamos quiénes son los que se van a inscribir. Y bueno, y después estaríamos analizando quiénes se inscribieron, cuáles son las consecuencias de sus actos, si hubo problema o si en verdad se sumaron. Y después, bueno, podemos analizar los resultados que se den el 13 de marzo. Pero lo cierto es que si bien es cierto ahorita que el PRI tuviera algún problema en su interior, creo que también el PRD presenta un mayor problema porque, bueno, se están presentando con un candidato que hizo trampas, con un partido que hizo trampas y con un gobierno que de alguna manera pues le van a tener que amarrar las manos porque, bueno, pues vamos a tener ahora, por ser única elección, pues muchos observadores e incluso internacionales que ya están siendo convocados pues para vigilar precisamente que el erario público no se utilice para campañas políticas. Pero yo quisiera saber quién le va a amarrar las manos al gobernador Arturo Núñez para que no vuelva a hacer la cochinada que hizo en la elección pasada. ¿Quién le va a amarrar las manos para que no utilice el dinero del gobierno del estado para hacer las cochinadas en esta próxima elección? ¿Quién? Bueno, ¿Quién? Yo creo que aquí lo importante más que es que al darse las evidencias, porque ahorita yo creo que ya va a haber mayor cuidado de que quien esté utilizando recursos públicos o quien esté comprando con dinero votos, bueno, pues van a ser señalados. Ya va a venir la FEPADE, incluso ya hay muchísimos gentes que van a estar metidísimas y señalando a las gentes que anden comprando votos para que le expliquen de dónde agarraron ese dinero. Y por lo tanto, la fiscalización de los partidos y de los institutos electorales va a estar más difícil. Yo creo que ya por lo que se dio al interior de este proceso y que ya fue evidenciado como un cochinero electoral, bueno, pues ahorita va a ser más difícil y más complicado. Insisto, ya no estará en condiciones el PRD, quien fue que manchó todo este proceso, bueno, pues de tener de su lado las condiciones. Primero, porque estaríamos señalando que hay un candidato que hizo trampa, hay un candidato que finalmente, que siendo joven, se atrevió además a ser parte de la gran corrupción que priva en los procesos electorales. Y cuando la gente pensando que las cosas iban a ser muy diferentes, bueno, pues tenemos un joven que le importó muy poco la pulcritud y resulta ahora
que también fue partícipe de todas estas tramposerías, de pillerías y de, en este caso, de la compra de conciencia que se hicieron. Por lo tanto, resulta que no es un joven confiable. Por lo tanto, yo creo que ahí el PRD presenta ese problema. Amén de que los grupos también al interior de ese partido, pues también están señalando de que ya no es un candidato ganador, que es un candidato que presenta problemas. Y el hecho de que, bueno, se quiera presentar como víctima, pues va a ser difícil que alguien se lo crea si es un candidato, reitero, que se prestó también a el caso de hacer las pillerías y tramposerías electorales. Entonces, aunado a ello, bueno, tenemos un gobierno del Estado y el gobierno municipal que fallaron en este caso en sus compromisos que tenían y sus promesas, y hoy tenemos que toda la ciudadanía que está en la calle dice, oye, estamos viviendo un problema de falta de empleo, el gobierno ya no tiene credibilidad. Entonces creo que es una gran oportunidad para que un partido diferente al PRD pueda lograr, en este caso, un triunfo ya en la capital. Habría que ver qué va a pasar también con Morena, porque bueno, tenemos el caso que Andrés Manuel ya dijo que aquí se va a permanecer también haciendo campaña. Pero Entonces, eso no es garantía de que gane. Pues Andrés Manuel ha hecho entonces, campaña por Raúl Ojeda, por ejemplo, y no ganó. Sí. Y se vino a hacer campaña permanente aquí a Tabasco y no ganó. Por eso, entonces bueno, vamos a ver que es garantía. Sí, no es garantía, pero me refiero de que sí pudiera darse otras alternativas de gobierno, que pudiera ser, por ejemplo, pues a lo mejor con mayores posibilidades la coalición, en este caso, o la candidatura común, como decíamos, entre un PRI y un Verde Ecologista, nueva alianza, y están prácticamente viendo si el PT también se suma a esto. Esa suma del PT, que a mí me suena muy raro, porque siempre ha jalado con los partidos de izquierda. Pero ya en otros Antes, estados obviamente, ya con está jalando PRD. con el PRI. Se dice que por algún convenio ahí para que no le quitaran su registro, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que se dice, ¿no? Claro. Pero en todo caso, desafortunadamente, el sospechosismo del ciudadano, y sobre todo el ciudadano tabasqueño, es tal que aunque hayan más vigilantes ahora, Uldárico, aunque esté más vigilado, aunque esté todo lo que tú me digas, obviamente el gobierno del estado se va a meter y se va a meter con todo y por abajo y por donde pueda, con dinero sucio y haciendo todas las trampas posibles. Digo, así lo hizo en la pasada, quedó evidenciado y sin embargo, ahí está Arturo Núñez libre, no está en la cárcel. Además de ser un gran corrupto, de muchas otras cosas, es claramente un delincuente electoral. Y eso no lo vio la sala superior, donde Arturo Núñez es claramente un delincuente electoral que debería estar en la cárcel. Eso no lo vio y está documentado. Y ahí está el otro caso del video donde ofrece eso y tampoco le hicieron nada. O sea, ¿qué más documentado? ¿Qué más pruebas quieres que se presenten? Y no se hace nada. Por eso es la gran incredibilidad que tenemos los ciudadanos tabasqueños en nuestras autoridades y en nuestras autoridades electorales, porque vemos que aunque presenten pruebas, aunque esté a la luz del día todo hecho, pues no les hacen nada, ¿no? Y ahí están. Arturo Núñez es claramente un delincuente electoral y ahí está libre. Digo, delincuente electoral es uno de sus menores pecados por el cual podría estar en la cárcel, ¿no? Sí, pero creo que aquí también, bueno, todo el mundo, yo recuerdo que para el caso de Arturo Núñez, bueno, desde 1988 ha sido acusado prácticamente de mapache, de estar metido en asuntos electorales. Pero bueno, pues ha sido muy listo porque no se le ha comprobado todo eso. Entonces, bueno, eso, pues, que sea muy listo no quiere decir que no sea un delincuente. por supuesto. Es un delincuente listo, ¿no? Pero no el que sea listo quiere decir que no sea delincuente. En fin, pues esa es la situación que tenemos los ciudadanos tabasqueños, esa es la gran disyuntiva que tenemos los ciudadanos tabasqueños, en particular los habitantes del centro, donde se va a llevar a cabo esta nueva elección, porque pues ya no sabemos ni de qué lado están realmente las componendas, como se había dicho en la anterior, que habían candidatos de otros partidos diferentes al PRD, pero que también tenían componendas con Arturo Núñez, en fin. Hay una gran pues indiferencia, en cierta forma, pero sobre todo
una gran incredulidad. La gente no piensa que este proceso tampoco vaya a ser muy transparente, ni muy democrático, y todo lo demás. Y bueno, ya que mencionamos ahí a Raúl Ojeda, que salió de refilón, bueno, resulta que uno de los nombramientos pues, ¿qué diríamos?, del gobernador, fue nombrar a Neida como subsecretaria de gobierno, a lo cual eso valió que hiciera un comentario Federico Madrazo, diciendo que realmente era la antesala y para preparar a Neida para sustituir a Ojeda. Obviamente Ojeda salió a decir que eso no era cierto y que definitivamente Neida no lo iba a sustituir. Bueno, el único que puede sustituir o no es Arturo Núñez. Ahí ni Raúl Ojeda ni nadie puede decir. Pero también recordemos que en el caso de Secretaría de Educación, por ejemplo, todos sabían, cuando mandaron a Víctor López Cruz, era el que manejaba prácticamente ahí, el que tenía la venia del gobernador, y por lo tanto, en su momento adecuado, pues fue el que sustituyó al titular. Para el caso de Neida, que la ponen de subsecretaria, si el gobernador decide, pues va a ser la que va a sustituir a Raúl Ojeda. Yo creo que como aunque Raúl Ojeda diga que no. Aunque dice él que no es cierto, pues todo mundo así lo apuesta. Y todo el mundo parece ser que considera que así va a ser. Y además, ¿quién le cree a Raúl Ojeda, no? ¿Desde cuándo está diciendo que se va porque se quiere ir a cuidar a sus nietos? Y pero, como tú hacías el comentario hace un rato, bueno, los nietos yo creo que ya crecieron, ya han de estar por casarse y todavía no hay modo que se vaya a cuidarlos, ¿no? No, es que sí salió ya, ha salido muchísimos memes que desde que dijo el caso del secretario de gobierno, Raúl Ojeda, que se estaba yendo porque él se iba a ir a cuidar los nietos, y ya están apareciendo en las redes que ya los nietos crecieron, se casaron, y ni modo que todavía el secretario de gobierno pues salga de dicha área, ¿no? Entonces, lo que diga Raúl Ojeda, pues realmente pues como que no tiene mucha credibilidad, ni mucha validez, ni mucho sustento, ni nada por el estilo. Bueno, también el secretario de Salud, acuérdate que el secretario de Salud en el Congreso inclusive afirmó categórico que él no se iba, porque además era un hombre de resultados y que era un hombre útil. Pero es que la política es, aparte que no tiene lógica, la política es inexplicable, pero además la política como ciencia que es de ser humanos, donde interviene la parte social, las emociones, los intereses y una serie de cosas, pues no puede ser que salgan lógicas. Ahí tenemos para el caso de la UJAT, donde el Wilber Méndez Magaña se la pasó haciendo campaña durante un buen rato, porque decía que iba a ser el sustituto o el que iba a llegar a ser rector de la UJAT. Y el día de hoy, pues prácticamente el gobernador Arturo Núñez le da un gran respaldo al rector Piña, y a Piña le dice, pues yo voy a mi reelección. ¿Y qué sucedió? Pues hoy mismo Wilber Méndez hace una declaración ya en rueda de prensa, donde dice, bueno, pues que deja libre de que ella no aspira a ser el rector, porque bueno, pues está viendo que el propio gobernador pues fue a apoyar. A lo mejor también ahí. Lo chamaquearon. Igual, entonces. A lo mejor también lo chamaquearon. Ahí está muy claro. Entonces yo creo que nadie puede decir, ni el caso de un secretario, no me voy, decía Filigrana, estoy firme. Y resulta que pues pasó como el caso de cuando le dicen en diciembre, pues el pavo, porque no pasa de diciembre, ¿no? Y resulta que bueno, pues también lo cambiaron. Entonces, nadie puede vaticinar en la política algo. Así es. Es muy difícil poder vaticinar cosas en política porque la política se maneja en otro ritmo, en otra realidad incluso, y intervienen muchos factores que no son fácilmente controlables por la lógica. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese caso. Por cierto, ahorita que mencionas al rector Piña, el día de ayer fue el informe del rector Piña, un informe pues realmente con muchos logros de la UJAT. Yo me permito felicitar los logros que ha obtenido la UJAT bajo la dirección del rector Piña,
nuestra felicitación sincera al rector Piña y ojalá que esta junta de gobierno, quien va a decidir quién sea el nuevo rector, pues ojalá que tome una buena decisión y pueda seguir la UJAT teniendo el nivel que ha mantenido en estos últimos 3 años. Yo creo que sería muy importante que nuestra máxima casa de estudios en Tabasco, la mayor universidad de Tabasco y creo que la segunda a nivel del sur-sureste de nuestro país, pues tuviera en la cabeza un rector con verdaderamente profundos conocimientos de lo que es ser rector. Ojalá por el bien de la educación y que ojalá no se vea la necesidad de que tenga metido las manos del gobernador, porque no es el caso, no debe ser el caso. Yo me acuerdo en esto que decías de las críticas de Wilber, decía de las críticas que hacía, es que el rector no había sabido interpretar al gobernador. Bueno, yo creo que el rector de una universidad o el rector de la UJAT no tiene por qué interpretar ni bien ni mal al señor gobernador. Son cosas autónomas, es algo que no tiene que ver una cosa con otra. Sí, pero yo creo que y en donde veo bien es, por ejemplo, si se tomara la decisión de ratificar nuevamente al rector, pues yo lo vería bien, porque en este caso, pues no podemos permitir que la universidad se politice desde la perspectiva de que lleguen políticos a dichas áreas. Ahí tuvimos ya casos de algunas gente que fueron políticos y bueno, pues no dieron los resultados. Necesitamos gentes académicas, gente que se hayan crecido al interior de esta universidad y que se hayan inmiscuido por años en el terreno de la administración propia de esta institución, quienes realmente asuman los trabajos y la rectoría de estas instituciones. Porque caso contrario, pues vamos a terminar como se dio aquí en Tabasco, que en salud te nombras a un abogado y politizaste el asunto y tuvimos las consecuencias. Yo creo que aquí se requiere una gente académica formada al interior y en el seno de esta institución para que pueda dar los resultados. No el asunto de que bueno, que si el gobernador, que si un político, porque vamos a terminar mal. Y sobre todo que el posible rector pues tenga como objetivo la propia universidad, que no vea la rectoría como un trampolín político para de ahí saltar a otro puesto político, ¿no? Porque si sucede así, pues resulta que politizas la universidad, que no debe ser, y por otro lado, pues pierdes el sentido práctico que debe tener eso por estar pensando en tu posible salto a la política o salto a un cargo de elección popular desde la rectoría. Ojalá que así suceda, y porque si no, bueno, después tenemos, y ahí brincándonos un poco y yéndonos hasta el estado de Morelos, el caso bochornoso de un futbolista que como futbolista podrá ser muy bueno, yo no sé si sea el mejor o no, a lo mejor es muy bueno, Cuauhtémoc Blanco, pero que definitivamente como político es una papa. Y resulta que la población lo eligió como el alcalde de Cuernavaca. Entonces, y ahí parece chivo en cristalería, ¿no? El pobre Cuauhtémoc Blanco. Eso es lo que pasa cuando la ciudadanía se equivoca y elige a alguien porque es muy popular, porque a lo mejor es un artista muy popular, a lo mejor porque alguien canta bonito, a lo mejor porque la muchacha es muy guapa, o a lo mejor porque es muy buen futbolista y sabe dar patadas. Cada quien en su campo, el buen futbolista que se vaya a la cancha de fútbol, el buen actor que se vaya al teatro y el político que se vaya al área política. Así es, porque inclusive nosotros vemos ahí que Cuauhtémoc Blanco fue increíblemente elegido con un partido de poca representatividad como es el PCD, el partido que se dio ahí, un partido no muy fuerte en Cuernavaca, un partido nuevo incluso, y gana, por ejemplo, la capital de Morelos, Cuernavaca. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ciertamente un hombre popular, un futbolista que ha hecho historia para los mexicanos dentro de la cancha, porque además le ha dado gloria a los mexicanos a través del fútbol, y es, como bien decía, un extraordinario futbolista reconocido por parte de los analistas deportivos.
pero en el manejo ya de una administración pública, en el manejo de la política, pues ya dio los resultados, que es un fracaso total. Ya por ejemplo, se enfrentó con todos sus regidores, ya quiso destituir a todos los regidores, y ahora trae broncas con el trae gobernador. con el problema con el gobernador, ya trae problema con la federación por el caso del mando único, cuando por ejemplo ahí la policía lo que se está tratando es por la situación de inseguridad que priva, bueno, de que hay un solo mando único en materia de seguridad pública, para que de esa manera los ayuntamientos no manejen la seguridad a capricho, o en este caso que el alcalde cuando quiere pueda vender la seguridad inclusive a la delincuencia. Se la puede vender prácticamente y pone a una gente que no tiene el conocimiento. Aquí lo que se pretende es que ya en el mando único, bueno, pues sea algo que ya venga con planeación, gente preparada, gente exactamente con término de arropado y apropiado para el combate a la inseguridad. Que también tiene sus bemoles, Uldarico, tiene sus pros y sus contras, lo del mando único. Suena mejor lo del mando único, desde luego, pero también tiene sus cosas, ¿no? Yo creo que esto del mando único, yo sugiero que lo tratemos en un programa específico, porque creo que sí vale la pena por las implicaciones que esto podría tener, ¿no? Yo creo que sí vale la pena que se pudiera analizar un poquito más adentro, incluso tener aquí en la mesa algunos especialistas en la materia para que nuestro auditorio pueda tener una idea más clara de qué es el mando único con respecto a la seguridad. Uldarico, yo te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros, que sigas con nosotros. Por supuesto, el tiempo ya se nos agotó. Ya veremos cómo quedan los candidatos de los partidos, si hay candidaturas comunes, si no las hay, quién declina, quién no declina, si es válida su declinación o no, porque a lo mejor digo yo voy a declinar y ni siquiera soy candidato, y bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que nos esperan tiempos interesantes aquí en Tabasco, y son interesantes porque decían los chinos, los tiempos de crisis son interesantes. Muchas gracias, Uldarico, muchas gracias a nuestro auditorio. Soy Moisés Dagdug, a las órdenes. Les recuerdo que este programa es pasado a través de transmitido a través de www.canaltvx.com los lunes y los jueves a las 9 de la noche, y se retransmite en radio al día siguiente, es decir, mañana viernes, por ejemplo, a las 12 del día a través de la estación XHBX en el 89.7 y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Moisés Dagdug, a sus órdenes, y como siempre, Uldarico, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Muchas gracias.